Samuel 23. Segunda de Samuel 23, versículos 11 y 12. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Segunda de Samuel 23, versículos del 11 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza, Padre amado, Señor, en este lugar, Padre, donde invocamos tu nombre, Dios mío, donde todos mis hermanos, Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, invocamos tu nombre, Padre Santo, te damos la gloria y la honra a ti, Dios. Padre Santo, abrimos nuestros corazones, Padre, todo nuestro ser delante de ti, Padre, espíritu, alma y cuerpo, Dios mío, para que seas tú, Señor, obrando en medio de nosotros, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Padre, conforme, Padre, a lo que tú tienes para cada persona aquí reunida, cada persona que va a escuchar esta palabra. Padre, conforme a tu sabiduría, a tu misericordia y el propósito con la que tú traes esta palabra, Señor, seas tú haciendo tu voluntad, Señor. Bendice, Padre amado, a tu iglesia, Padre. Demuestra tu poder, revela tu gloria, Dios. Derrama unción, Señor, desde el trono de lo alto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Hermano, hermana, esta es una palabra de poder. El Señor va a tocar corazones a través de esto. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón y es como un propósito para la iglesia de Cristo Jesús. Dice la palabra, después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hermano, hermana, cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, Dios transforma su vida. Dios comienza a obrar en cada área de su vida y comienza a transformar todo su ser. No hay ninguna área en la vida de la persona que Dios no obre a través del poder de su Espíritu. Así como el Espíritu Santo iba en la tierra e iba cambiando la forma de la tierra, iba dándole forma, orden a todo. Si de la misma manera el Espíritu Santo llega a la vida del creyente y comienza a transformar toda su vida. No hay nada que el Espíritu Santo deje sin tocar. Y la persona, el creyente, va siendo transformado por el poder del Espíritu. Esto, hermano, hermana, es una evidencia de que el Espíritu Santo, de que Cristo Jesús ha entrado a la vida de esa persona. Esa es la evidencia de que esa persona ha sido sellada por el Espíritu Santo. Si eso no está pasando, si eso no ha pasado, no está pasando en la vida de una persona, eso es evidencia de que el Espíritu Santo no ha entrado ahí. Porque Cristo Jesús entra y transforma. Y si esto no ha pasado, hay un problema grave. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo no ha entrado a la vida de la persona. No puede ser de que una persona diga yo soy cristiano y no haya poder en la vida de esa persona. Si usted piensa de que es así en su vida, hay algo que está mal. O yo pienso que es así en mi vida. Hay algo que está mal. Cristo entra y Cristo es poder. No puede ser de otra manera. Vea lo creado, vea la tierra.
El Espíritu Santo vino aquí y formó todo. Empezó a poner todo en orden. Esa es la manera como actúa Dios. Y esa es la manera como actúa en la vida de las personas también. Y si esto no ha pasado, esa es evidencia de que el Espíritu Santo no está ahí. Hermano, hermana, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, el creyente se vuelve el principal beneficiario de aquella obra, de la bendición de Dios. Y esto nos hace preciados, delante de Dios y delante de los hombres. Cuando una persona es transformada por el poder del Espíritu Santo, todo el mundo se queda con la boca abierta. Una persona de bien, una persona íntegra, transformada. La gente nos admira. La gente nos admira. Dice: yo quisiera tener un esposo así, una esposa así. Quisiera tener hijos así. Porque Cristo ha hecho una obra en nosotros. En el Salmo 1, versículos del 2 al 3. Dice la palabra, hablando de una persona que medita en la ley de Dios, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, hermana, una vez yo estaba viendo el rally París-Dakar, y eso van desde Europa y pasan por África. En eso iban pasando por el desierto, y en ese desierto no había nada, estaba muerto, todo muerto. No había absolutamente nada más que arena roja. No había nada. Y eso estaba muerto. Iba pasando la toma, y en medio de esa nada había un árbol enorme, frondoso, verde, alto, lleno de vida. Y esa ha sido una de las experiencias que más me ha impactado en toda mi vida. Y ahí en ese momento Dios me dijo: esa es la vida del cristiano en este mundo. Esa es la vida del cristiano en este mundo. Ahí este salmo, el salmo del versículo 3, cobró vida. En medio de un desierto donde no había nada, estaba este árbol frondoso, gigante. Y el Señor me dijo: esa es la vida del cristiano en esta tierra. Hermano, hermana, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. En medio de esta nada, el Señor levanta hombres, mujeres y los transforma. Y en medio de esta nada crece un árbol, que es usted. Esa es la vida del cristiano en esta tierra. El cristiano se vuelve este árbol preciado. Preciado. La vida del creyente es su vida. Mi vida es emprender la obra del Señor día a día, ser transformado por el Señor, quitar, deshacerse de todo el vicio, de todo lo que nos ha destruido, y empezar a edificar en el Señor, ser una obra bella. La palabra de Dios, Cristo hablando de esto, dice de que cuando un espíritu abandona a una persona, dice que anda rondando.
Dice que esa casa está barrida, adornada. Esa es la vida del creyente. Vuelvo a repetir, si eso no está pasando, es evidencia que Cristo Jesús no está ahí. Defendiendo nuestra heredad. En este pasaje estaba Sama y los israelitas estaban habitando la tierra poseída, que eso es sombra de la vida del cristiano en esta tierra hoy en día. Estaba Sama habitando su heredad, su parcela. Dice la palabra ahí que era una parcela de lentejas. Una parcela de lentejas. Hermano, hermana, para sembrar lentejas, haga de caso los frijoles. Uno tiene que pasar un surco, llevar el arado y empezar a pasar el surco, hacer un surco, formarlo. Eso se requiere que animales, un buey, pase con el arado y vaya formando ese surco. Muchas veces la persona misma, ¿se acuerda de Eliseo? Dice la palabra que él llevaba la última yunta. Muchas veces la persona misma va a llevar cargando ese arado, formando ese surco. Y va pasando ese arado y va formando ese surco. Eso requiere sudor, trabajo. Quiere esfuerzo. Para aquellos que han cultivado, o yo nunca cultivé, pero veía el cultivo. La persona va, en nuestros países va abriendo con una vara. Mete la vara, deposita dos semillas, lo tapa y a seguir todo ese surco. Trabajo duro. Vara abriendo, cerrando. Días. Después hay que regarlo. Hermano, esa palabra Ararita, el papá de este hombre, de Sama, esa palabra significa alguien que habitaba en la colina. Para llevar el agua a ese terreno, había que ir a traerla de un río, había que ir a sacarla del pozo, andarla aquí en el hombro y empezar a regar todo aquello. Es un trabajo arduo. Esas lentejas habían costado. Esas lentejas habían costado sudor, trabajo, dinero y tiempo. Ese hombre había pasado ahí días sembrando esas lentejas. Aquellos que han caminado con el Señor y pueden voltear a ver atrás, pueden familiarizarse con esto, lo que ha costado seguir al Señor, ¿verdad? Lo que ha costado andar detrás del Señor, abandonar el mundo. Eso no es algo fácil. No es algo fácil. Lo que es ahora tener esposas estables. Personas que un día costaron oración, llanto, vergüenza, vituperio. Hijos que un día estaban perdidos y hoy pueden volver a ver atrás y dice: el Señor ha estado conmigo. Esto lo hemos conseguido en el Señor, con Cristo Jesús. Y el Señor ha transformado estas vidas. Hermano, eso ha costado. Esas lentejas no aparecieron ahí de la noche a la mañana. Eso es duro.
Es duro. Eso ha costado lágrimas, cuerpos sanados, mentes renovadas, pensamientos renovados, pensamientos que un día estaban corruptos, destruidos, solo tendían hacia el mal. Hoy en el Señor, sanos de la mente. En la parábola de los sembradores de la viña, los trabajadores de la viña, dice la palabra de que habían aguantado lo más caluroso del día, lo más arduo del día. No es fácil seguir a Cristo Jesús. Esto es para la persona que sigue a Cristo Jesús, que está trabajando en el Señor. Puede ver el resultado. Sama volteaba a ver y eso estaba lleno de lentejas. Le costó, pero ahí estaban. Libres de ataduras, maldiciones rotas, abuelos, bisabuelos, nietos hundidos en el alcohol, hundidos en las drogas, y hoy libres en el Señor. Es el poder de Cristo. El diablo y el pecado destruyen, hermano, hermana. Dice la palabra ahí de que el pueblo había huido delante de los filisteos. El pueblo había huido delante de los filisteos. Los filisteos se habían levantado, se habían puesto allí en Lehi. El pueblo, cuando vio a los filisteos, salió huyendo. Hermano, hermana, esa es una arma psicológica que el diablo ocupa. El diablo se levanta contra el creyente y forma un frente de batalla. Y cuando el pueblo vio a los filisteos, vio que eran bastantes, salieron corriendo, huyendo. Otra vez. Y esa es una arma que el diablo ocupa contra la iglesia. Cuando se levanta, hace presentar aquello grande. Y viene el creyente, usted y yo. Salimos huyendo delante del diablo. En la guerra espiritual contra las huestes espirituales de maldad, porque estamos en una guerra, ¿verdad? Amén. El diablo se levanta contra los hijos de Dios queriendo destruirlos. Y la manera como el diablo lo hace es dominando al creyente por medio del pecado. Pecado de vicios. Entonces viene el diablo y ocupa personas, ocupa anuncios de televisión, ocupa el internet, el Facebook, para incitar, oiga bien, para incitar al creyente. Y ocupa al esposo, a la esposa, ocupa a la familia, a los amigos, enemigos. Y se levanta contra el creyente para llevarlo a los vicios, para llevarlo a la pornografía, a la masturbación, al adulterio, a la fornicación, a estar dominado por la mentira, por la ira. Hermanos, generaciones destruidas por la ira. Abuelo, padre, hijo, destruyendo sus familias por la ira.
por el chisme, por el amor al dinero. Y esa es la manera como el diablo se levanta contra los hijos de Dios. Y viene el Hijo de Dios cuando ve la prueba, cuando ve al esposo, a la esposa, cuando ve a los hijos siendo ocupados por el diablo, huye. A los enemigos empieza a huir. ¿Cuántos padres no han destruido la vida de sus hijos? Humillándolos. Viceversa, hijos destruyendo la vida de sus padres. Y viene el creyente y se levanta: no puedo más, me voy. Voy a huir. De esa manera el pueblo de Israel se fue. Y huyen. Y huyen. Y cada vez que esto pasa, se levantan, huyen, se levantan, huyen. Otra vez. Otra vez. Huyen para caer en el pecado otra vez. Huyen para caer en el pecado. Abandonan la heredad que Dios les ha dado. Viene el diablo y comienza a destruir todo lo que tiene. La persona, el creyente, huye y el diablo comienza a destruir su familia. Comienza a destruir su testimonio. Porque eso es lo que el pecado hace en la vida de los creyentes. Destruye. El engaño de Satanás. Satanás comienza a mentirle al creyente. Y la persona comienza a huir, a caer en el pecado otra vez. Hermano, hermana, parte del arma psicológica que el diablo ocupa es destruir la autoestima del creyente. Esa es parte de la estrategia del diablo, destruir la autoestima del creyente. Dice el diablo: tú no vales nada, tú no tienes nada, lo que tienes no sirve, ¿para qué vas a pelear por eso? Huye. El diablo comienza a dañar el autoestima de la persona. Usted no vale nada, no tiene nada, y lo que tiene no sirve. El diablo está mintiendo. El diablo le está mintiendo, pero está siendo efectivo. Porque muchas personas le creen al diablo. La iglesia de Cristo Jesús le cree al diablo. Mire lo que dice aquí la palabra en el versículo 11. Dice: los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había, oiga, un pequeño terreno. Donde había un pequeño terreno. Parte del arma que el diablo ocupa es mentirle a la iglesia de Cristo Jesús. Ponga atención, iglesia, porque esto es parte de la guerra espiritual en la que usted y yo estamos metidos. Amén. Y ese es el arma que el diablo ocupa para destruirlo a usted, a mí. Comienza a mentirle, comienza a dañar su autoestima para que usted sea derrotado, ande en derrota. Empieza a decir: mire, su testimonio no vale nada, su familia, y comienza a compararlo. Compárese con tal persona, compare su familia con tal persona, compare su trabajo con tal persona.
¿Para qué? Para llevarlo al suelo. Para llevarlo al suelo. Empieza a dañar todo lo que hemos conseguido en Cristo Jesús, lo que ha costado tanto. Lo que ha costado sudor, lágrimas, oración. Comienza a decirle al diablo, eso no vale nada. No tenga cuidado en perder eso. Que se pierda, si aún no sirve. Viene el creyente y comienza a creerle al diablo. Dice ahí la palabra de que ese terreno era pequeño. La palabra de Dios da testimonio de eso, era pequeño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios no dice cuánto medía. Dice que era pequeño, sí. No dice cuánto medía, probablemente eran unos cuantos metros cuadrados. No, mire, las fincas que yo conozco son inmensas. Lo que yo tengo no es nada. Las fincas que están ahí en medio de Australia, ese es un país entero. Pero lo que yo tengo, estos pequeños metros cuadrados, no es nada. Y el diablo comienza a decirle eso al creyente. Y el creyente sí. Tal vez no es lo que leía mi hermano ahí, en Eclesiastés 2, ¿verdad? Que dice la palabra ahí que Salomón comenzó a hacer huertos, jardines, cosas bellas. Tal vez no era igual que la viña de Nabot, que Acaz deseó, codició. Pero es mi heredad. Tal vez no es como la de los demás, pero es mi heredad. Pero es mi familia. Pero son mis hijos. Es mi heredad. Y mi heredad vale la pena. Su heredad vale la pena. Hermano, hermana, no deje que el diablo lo engañe. No deje que el diablo dañe su autoestima diciéndole eso no vale nada. Esa es la heredad que Dios le ha dado. Y vale la pena pelear por ella. Tal vez no es igual que la de otros, pero es mi heredad. Sus hijos valen la pena. El testimonio que Cristo le ha dado vale la pena. Y la voy a defender. El diablo es padre de toda mentira. El diablo es padre de mentira. De toda maldad. Esa heredad le costó a Cristo la cruz. Y Cristo se la dio a usted. Cristo se la dio a usted y usted la tiene que defender. El diablo le dice, deje eso, que se pierda. Deje a su esposo, deje a su esposa, deje a sus hijos. Deje su testimonio, eso no vale nada. Yo le está diciendo, es su heredad. Eso es lo que yo le entregué a usted. Dice ahí la palabra. Había un pequeño terreno, sí. La palabra de Dios da testimonio de eso, es pequeño, yo lo sé. Pero eso está lleno de lentejas, hermano, hermana. Eso está lleno de lentejas. El Señor ha hecho una obra ahí. Eso costó trabajo y está lleno de lentejas. Palabra dice de que aquel creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo da fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Y eso está lleno de lentejas. Ahí me estoy abasteciendo. De ahí dependo. Eso es lo que mi familia, mi vida se sostiene. Lo que Dios me ha dado. Puede ser que para los demás sea algo que no tiene parecer.
Pero esa es la heredad que Dios me ha dado. Ese pequeño terreno está abasteciendo mi vida. Es el testimonio que Cristo Jesús me ha dado. La obra que el Señor ha hecho en mí. Y vale la pena. Su vida vale la pena. Su vida vale la pena. Hermano, hermana, el diablo viene y le dice, su vida no vale la pena. Si usted hace falta aquí, nadie lo va a extrañar. Si usted hace falta en esta tierra, nadie lo va a extrañar. Ya está viejo, vieja. Ya sus mejores años pasaron. Ya no es un niño. ¿Se acuerda cuando eran niños? Todo el mundo nos decía que era qué bonito, qué fuerza, qué energía. Ya no. Pero para Dios somos preciosos. Somos preciados. Hermano, hermana, Efesios 2, versículo 6 dice la palabra que Dios nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es por eso que el diablo quiere su heredad. Porque usted es preciado delante de Dios. Es por eso que el diablo le miente. Es por eso que el diablo le dice, esto no sirve. Porque el diablo quiere que lo pierda. Dice el versículo 12. Él, Sama, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Esa es la palabra, que se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Yo me imagino, yo pienso que Sama vio a los filisteos de lejos. Vienen estos filisteos otra vez. Vienen otra vez estos filisteos a quitarme lo que tanto me ha costado. A humillarme otra vez. Todas estas lentejas que me han costado, ahí vienen otra vez a quitármelas. Y Sama dijo, no más. Este es el día en que yo voy a defender esta heredad. Este es el día en que yo me paro y estos tienen que huir en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, y ahí el propósito por el cual Dios da esta palabra es porque habemos cristianos que luchamos contra el pecado. Pecado que destruye nuestras vidas, que nos humilla. Pecado que humilla a nuestra familia. Pecado que va destruyendo lo que tanto nos ha costado. Personas que están luchando en Cristo Jesús contra el pecado. Yo me imagino, porque también he pasado por ahí, que se deben de arrodillar y claman a Dios, diciéndole, Señor, no quiero volver a esto. Y lo ve venir y dice, ahí viene. Y muchas veces sale huyendo y cae otra vez en el pecado. Como el alcohólico que se ha recuperado. Y un día llega el amigo y dice, vamos a tomar. Y no, yo lo he dejado. Y comienza a convencerlo. Hasta que lo hace caer otra vez. Y se vuelve a levantar y dice, Dios mío, ¿por qué?
otra vez. Pero ese día Sama dijo, no más, no más. Este fue el último día que yo huí. Este fue el último día que yo huí delante de los filisteos. Este fue el último día que yo huí delante del diablo, de sus huestes de maldad. Pero no más. Dice la palabra que se paró ahí en medio del terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, hermana, Santiago 4, versículo 7. Dice la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. El arma psicológica que el diablo ocupa es dañar, traer abajo la autoestima del creyente, diciéndole eso no vale, déjelo perder. Ponga atención, porque eso es lo que el diablo ocupa para destruir su vida, mi vida. Y muchos creyentes dicen, sí, así es. Sí, así es, no vale la pena, yo voy a perder todo esto y hay que se pierde y después lo voy a volver a hacer. Si se puede. Esa es parte de la guerra espiritual que vivimos. Pero hermano, hermana, hay otra parte de esta guerra espiritual. Dice la palabra que cuando usted resiste al diablo, el diablo huye. En el nombre de Cristo Jesús, el diablo huye. Esta es palabra para toda persona que está luchando con pecado. Si usted se para firme y le dice a Dios, Dios mío, ayúdame, ayúdame, que hoy voy a vencer. El Señor va a estar ahí a su lado. Esa es la palabra: resistid al diablo y él va a huir. Hay un hecho de esta guerra, que el diablo no puede resistir el nombre de Jesús. El diablo no puede, tiene que huir delante del nombre de Cristo Jesús. Cuando usted y yo estamos luchando y clamamos a Dios en el nombre de Cristo Jesús, Él nos da la victoria. El diablo tiene que huir. Ese es un hecho. Eso no es positivismo. Hermano, hermana, en la guerra, cuando una persona tiene un arma enfrente de su cara, le tiemblan las piernas. Esa es parte de la guerra. Eso es parte de la guerra. Sabe que está delante de la muerte. Delante de la muerte. El diablo tiene lo mismo. Cuando el diablo está delante de un creyente que se para firme en el Señor, sale huyendo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El Señor no miente. El Señor ha dejado esa palabra para que usted y yo sepamos que tenemos la victoria. Que el día que usted diga no más y se pare firme en medio de su heredad y le diga al diablo, hoy no vas a destruir nada, el Señor nos va a dar la victoria. Dice la palabra ahí, él entonces vio venir a los filisteos, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. El creyente que va a tener victoria es aquel creyente que sabe que es en Cristo Jesús que tenemos la victoria. No es en nuestras fuerzas, no es por lo que usted y yo podamos hacer. Es que si usted y yo nos paramos firmes y le pedimos al Señor, el Señor nos va a dar la victoria. Veamos que dice Marcos 3, versículo 11.
Marcos 3, versículo 11 dice: y los espíritus inmundos, al verle a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ese es el hecho de esta guerra, que cuando un espíritu inmundo, cuando el diablo está delante de Cristo Jesús, se postra, tiembla, tiene que huir. Cuando el creyente llega a esa concientización, dice: el diablo no va a destruir más mi heredad. Hoy me voy a parar firme y le voy a hacer frente. Dice ahí la palabra que uno invoca el nombre de Cristo Jesús, los espíritus inmundos empiezan a temblar, se postran, no resisten el poder del nombre de Cristo Jesús. Ese es un hecho de esta guerra que vivimos, hermano, hermana. A comenzar la predicación le dije que esta es una palabra de victoria. La victoria va a llegar en el momento en que usted y yo digamos: hoy no voy a huir, hoy me voy a parar firme. En el nombre de Cristo Jesús estos demonios van a huir. El pecado ya no me va a dominar. Dice Efesios 1, del 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, de Dios, para con nosotros, la iglesia, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Oiga, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a usted y a mí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, hermana, el Señor está diciendo ahí: usted y yo en Cristo Jesús tenemos victoria. El poder de Dios actúa en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos paramos firmes en medio de ese terreno, pequeño sí, pero mi heredad, el Señor nos da la victoria. Puede ser pequeño para todos los demás, pero es mi heredad. Y hay que defenderla. Ya no más salir huyendo. Ya no más salir huyendo y que el diablo pase destruyendo todo en su paso. Hermano, hermana, como Sama, que hoy sea el día en que nos levantamos y digamos: ya no más. Hoy es el día en que nos paramos firmes y vamos a defender esta heredad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas.